Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver qué es lo que más ayuda a aumentar la masa muscular. Cuando hablamos de aumento de masa muscular, de hipertrofia, en el caso de los deportistas, creo que ya a estas alturas todos sabemos que necesitamos una buena combinación de ejercicio físico y de alimentación. Cuando hablamos de ejercicio físico, desde luego que un buen entrenamiento orientado al aumento de la masa muscular es clave para estimular sobre todo la síntesis de nuevas fibras musculares. Partiendo de la base de que necesitamos entrenar, por supuesto, para mejorar la masa muscular, si no tenemos una alimentación adecuada, por mucho que entrenemos, esa masa muscular difícilmente va a aumentar. Por lo tanto, podríamos decir que la clave, lo que más hace aumentar la masa muscular, es la alimentación, no el entrenamiento. Evidentemente, una buena alimentación sin entrenamiento tampoco funciona, pero en ambos casos una necesita de la otra. Vamos a centrarnos, por supuesto, en este caso en la alimentación, porque no todas las dietas o no todo lo que hacemos nos ayuda de la misma manera. Y vamos a ver en cuestión de alimentación qué es lo que más ayuda a que nuestra masa muscular aumente gracias al ejercicio físico o con el estímulo de ese ejercicio físico que estamos realizando. En primer lugar, también a estas alturas, como os decía, ya tenemos que saber que la masa muscular, para conseguir ese aumento gracias al ejercicio físico, necesitamos un ligero superávit en nuestra ingesta calórica, es decir, estar por encima de nuestros requerimientos a nivel de energía. La energía nos la proporcionan los principales macronutrientes: grasas, carbohidratos y proteínas. Por lo tanto, aquí ya sí que llegamos a la clave de dónde hacemos aumentar ese superávit. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues las modas actuales nos llevan muchas veces a pensar que los carbohidratos son el enemigo de nuestra salud y, sin embargo, si nosotros queremos hacer aumentar la masa muscular de manera eficiente, necesitamos un buen aporte de proteínas y un ligero aumento de los carbohidratos de la dieta. Y aquí otra vez volvemos a que no todos los carbohidratos son iguales para nuestro organismo. Por lo tanto, vamos a ver qué tipo de macronutrientes o en qué proporciones los necesitamos y dentro de ellos cuáles son los mejores alimentos. Si necesitamos hacer un aumento de masa muscular, aumentando esa energía de la dieta, en primer lugar tendremos que tener en cuenta que necesitamos, vamos a decir, que un aporte más alto de proteínas que la población sedentaria. Esto es algo de cajón. Si nosotros estamos requiriendo más aminoácidos para generar nuevas fibras musculares, necesitamos un aporte bastante superior, yo diría casi el doble de las recomendaciones habituales de alimentación saludable, que son de 0,8 gramos de proteínas por kilogramo de peso. En este caso nos moveríamos alrededor del 1,6 gramos por kilogramo de peso, hasta alrededor de 2 gramos, más o menos, serían las proporciones óptimas. A partir de 2 gramos por kilogramo de peso, los estudios, vamos a decir, que no nos indican una mejoría en la utilización de esas proteínas.
es posible que con unas cantidades superiores podamos también utilizarlas para la obtención de energía, algo que realmente no es beneficioso para nuestro organismo, pero que si no mantenemos altos los carbohidratos, nuestro cuerpo puede tender a utilizar también esas proteínas como fuente de energía. Por lo tanto, vamos a ver también cómo debemos aumentar esos carbohidratos. Los carbohidratos de la dieta de un deportista que quiere aumentar la masa muscular deberían rondar un 60-70% de la energía, es decir, una cantidad nada despreciable de carbohidratos en la dieta. De hecho, si nosotros pensamos en las famosas dietas de deportistas, que no tienen por qué ser la ideal, porque hay muchas formas de combinar estos macronutrientes. Bueno, pues si pensamos en las famosas dietas de deportistas de proteína magra y carbohidrato, nos llevan a la pechuga de pollo con arroz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy fácil controlar con una alimentación, vamos a decir, poco variada, repetitiva, es muy fácil controlar la cantidad de macronutrientes y en ese caso obtenemos ese beneficio. Pero ¿y si sustituimos la pechuga de pollo por otros alimentos ricos en proteína? Como puede ser la ternera, puede ser también un solomillo de cerdo, puede ser pescado blanco, pescado azul, puede ser marisco. Todos ellos son alimentos con cantidades moderadas en grasa y altas en proteínas de alto valor biológico. Si ese arroz lo cambiamos también por pasta, lo cambiamos por patatas, por ejemplo, quinoa también nos podría servir, mantenemos alto también ese aporte de carbohidratos, vamos a decir, carbohidratos saludables, que no están basados en el consumo de alimentos procesados ni de azúcares refinados. Aquí puede haber una ligera duda, ¿no? También, por ejemplo, con el uso del pan. El pan sería un alimento, vamos a decir, bastante utilizado en las dietas de los deportistas porque nos favorece, también nos facilita ese aumento o ese consumo de carbohidratos. Si utilizamos, por ejemplo, un pan integral o mejor, un buen pan de masa madre, podríamos incluirlo también en ese aporte de carbohidratos. Y si hablamos de las grasas, que hasta ahora no las hemos comentado, en este caso no deberían ser fuente de energía, ya que necesitamos ese aporte más rápido, más eficiente, aunque en algunos casos podríamos utilizar para mejorar la composición corporal cuando partimos, vamos a decir, de un punto con un porcentaje de grasa superior al ideal. Bueno, este sería un caso aparte. Hoy nos estamos centrando en simplemente aumento de la masa muscular. Tenemos que tener en cuenta que el aporte de grasas a través de la dieta es casi esencial, podríamos decir, para mantener el buen funcionamiento de nuestro organismo y por lo tanto deberíamos mantener un porcentaje de la energía rondando entre el 25 o el 30%. Os hablo de porcentajes de energía porque muchas veces para hacer estas valoraciones de los macronutrientes se utilizan aplicaciones y es muy fácil de esa manera saber o controlar cómo estamos utilizando los nutrientes, los macronutrientes de la dieta. Cuando hablamos del aporte a través de los carbohidratos, que antes no os lo he citado porque no es algo que nos llegue directamente, así como a primera vista, a la dieta deportiva, no debemos olvidar la importancia que tiene el consumo de frutas y verduras, que nos proporcionan, además de esos carbohidratos, los micronutrientes que muchas veces nos olvidamos en las dietas deportivas. Por lo tanto, deberíamos incluir de manera habitual a lo largo del día también el consumo de frutas, que son
muy beneficiosas también en el momento de la recuperación muscular después del ejercicio físico, algo clave también en ese aumento de la masa muscular. Si nosotros comemos pensando en el antes, ¿no?, en el pre-ejercicio físico, en nutrir nuestros músculos para ser capaces de obtener energía para tener un buen rendimiento deportivo, no debemos olvidarnos de la importancia que tiene también la recuperación. En este caso, y aquí podéis ver la importancia también de los carbohidratos, necesitamos para esa buena recuperación una proporción 3:1 o 4:1, carbohidratos, proteínas, además de un aporte suficiente de antioxidantes, sustancias con acción antiinflamatoria, que las obtenemos principalmente, estas sustancias que no son verdaderos nutrientes, las obtenemos principalmente del consumo de frutas. Así que dentro de esa valoración total de los carbohidratos de la dieta debería estar presente el consumo de frutas de manera habitual, algo que no se nos debe olvidar. Así que si recapitulamos un poquito y vemos qué es lo más importante o qué es lo que nos hace aumentar más la masa muscular cuando estamos en esa fase de crecimiento, de hipertrofia o de volumen, podríamos decir que son los carbohidratos. Mantener una buena proporción de carbohidratos en relación al consumo de proteínas y de grasas. Por lo tanto, no debemos olvidar la importancia que tiene equilibrar unos con los otros. No por comer más cantidad de proteínas y olvidarnos del resto de los nutrientes vamos a conseguir aumentar la masa muscular. La clave está en el equilibrio entre esos principales macronutrientes. Y respecto a los suplementos, por ejemplo, de proteínas, no siempre son necesarios si mantenemos un buen consumo de alimentos que nos proporcionen proteínas de alto valor biológico, proteínas de calidad que contengan todos los aminoácidos esenciales. Carnes, pescados, huevos, mariscos, lácteos podrían ser alimentos básicos en la dieta de los deportistas para la obtención de esas proteínas de alto valor biológico. Y en cuestión de carbohidratos, como hemos dicho antes, arroz, pasta, patatas, tendríamos también las legumbres y, por supuesto, en un lugar principal, el consumo de frutas. Así que con esto tendríamos la clave para conseguir un mayor aumento de la masa muscular. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.